Buenas tardes para todos. Continuamos con el tercer módulo que corresponde al registro de pozos. El objetivo general de este módulo corresponde a analizar todo lo que refiere a los diferentes registros de producción, registros de inyección y todas las herramientas que utilizamos para evaluar el comportamiento y tipos de fluido en el pozo utilizadas durante las operaciones de producción y las operaciones de inyección. Con el perfilaje de producción o con estos registros de producción se pueden diagnosticar problemas en pozos productores, problemas con gas en pozos productores de petróleo, alto corte de agua en pozos productores de petróleo, problemas en pozos inyectores y estaremos viendo algunas nociones básicas de flujo en tuberías como regímenes de flujo, número de Reynolds, patrones de flujo, lo que es la velocidad del deslizamiento y retención, propiedades y comportamientos de hidrocarburos. También veremos en este módulo todas las herramientas para el registro de producción e inyección, medidor de tasas de flujo, medidores de densidad, de presión, de temperatura, medidores de ruido, calibrador de tubería y retrasadores radiactivos. Algunas aplicaciones y finalmente veremos lo que corresponde al registro de adherencia al cemento. El objetivo principal de los registros de producción es evaluar el comportamiento y tipos de fluido en el pozo durante operaciones de producción o de operaciones de inyección. Los registros de producción nos permiten a los ingenieros de petróleo o a través de ellos podemos incrementar la producción de hidrocarburos, disminuir la producción de agua y de gas. Podemos realizar detecciones de problemas mecánicos o de intervalos dañados, identificar cuáles intervalos no son productores, es decir, podemos detectar si estos intervalos hay conificaciones de agua, tienen problemas mecánicos a nivel de pozo o hay problemas a nivel de yacimiento. Evaluar la efectividad de la perforación o de la completación del pozo e incrementar con todo esto las ganancias. Los problemas en pozos productores, a veces por razones económicas, se completa un pozo con la misma tubería, pero diferentes zonas de manera conjunta. Esto por lo general se realiza de manera continua y a menudo no es posible mantener una presión de fondo que permita producir todas las tasas o todas las zonas, juntas a una tasa de producción deseada. Los métodos de perfilaje de producción nos proporcionan medidas de la tasa de producción y el contenido de fluido de cada uno de esos intervalos, lo que permite tomar medidas que van a propendar a que el drenaje de los yacimientos se realice de manera optimizada. El perfilaje de producción primeramente ofrece una forma rápida y económica para determinar y localizar zonas de alta producción de agua o zonas de alta relación gas-petróleo. Cuando la producción viene de una zona de buen espesor y masiva, es esencial determinar si los fluidos están entrando desde el tope o desde el fondo de la zona productora, o si existe una distribución uniforme o si pudiesen venir de otras zonas. El gas disuelto en el petróleo a las condiciones de fondo se produce con el petróleo y se libera como gas no asociado o libre en la superficie.
y esta producción de gas es inevitable. Si la cantidad de gas producido es excesivo de acuerdo con lo esperado en los análisis de presión, volumen y temperatura, que es lo que significan características PVT, se está produciendo entonces en el yacimiento gas libre. Si el gas producido en exceso no es reinyectado, es importante controlar la relación petróleo. ¿Y por qué es importante? Porque la energía del yacimiento la energía del yacimiento va a disminuir rápidamente y esto va a impactar en el recobro final del pozo. Por eso es que esa relación gas-petróleo debe ser controlada. Acá vemos en esta imagen la capa de gas, la capa de gas como gas libre o como expansión en cuanto a que se puede ver de dos maneras. Si existe una capa de gas, la producción de gas libre puede estar viviendo una expansión hacia abajo de la capa de gas. Esta condición puede resultar agravada dando lugar al mecanismo que es conocido como conificación. Si esta imagen hace referencia a cómo es la conificación del gas libre a través de los planos de estratificación. En zonas de buen espesor con permeabilidad estratificada, como la que pueden ver en esta imagen donde tenemos permeabilidades bajas, otras zonas de permeabilidades altas, otras de permeabilidades bajas dentro del mismo yacimiento, el gas libre puede agregarse hacia abajo desde la capa de gas hacia el pozo a través de las zonas más permeables antes de que las zonas adyacentes a las zonas del gas dejen de producir petróleo. Acá podemos ver en la imagen el agregamiento de gas a través de las zonas más permeables. Finalmente, el gas puede ser producido desde zonas cercanas por detrás de la tubería del revestimiento en los casos donde exista pobre cementación o fugas a nivel de tubería. Problemas con gas en pozos productores de petróleo. Las zonas productoras de gas pueden ser fácilmente identificadas mediante el uso del gradiomanómetro en conjunto con lo que sería el medidor de flujo y un perfil de temperatura. Con esta información, el diagnóstico conduce a decisiones sobre la naturaleza del problema y las recomendaciones para su solución. En un yacimiento donde esté presente el contacto agua-petróleo, existe una zona de transición de mayor o menor espesor dependiendo de cuáles sean las características de la roca debajo de la cual solamente se produce agua y por encima de la cual únicamente se produce petróleo limpio. Los pozos completados dentro de la zona de transición producirán petróleo, puede ser con mayor o con menor corte de agua. A semejanza de lo que ocurre en los pozos con alta relación gas-petróleo, donde el exceso de agua puede deberse a la elevación del contacto hacia lo que serían las perforaciones a medida de que la producción de petróleo progresa. Entonces, acá vemos lo que hemos estado comentando, donde el nivel de agua, el nivel o la saturación de agua va aumentando. Acá podemos ver cómo el estrato inferior es una zona completamente de agua. En el estrato intermedio tenemos agua y petróleo y ya lo que sería lo que llamamos la zona de transición para la zona de petróleo tendríamos una saturación de agua mayor. Si las tasas son altas
y existe permeabilidad vertical favorable, es posible inducir una conificación de agua. En las zonas de buen espesor, que es lo que comentábamos en la lámina anterior, donde hay permeabilidades estratificadas, es decir, que dentro del mismo yacimiento no hay permeabilidades uniformes, sino que podemos tener estratos de permeabilidades altas, medias o bajas, el agua puede llegar por adenamiento hacia arriba, desde el contacto hacia el pozo, a través de las zonas más permeables, mientras que las zonas que sí están más apretadas son aquellas que van a conservar el petróleo. Finalmente, el agua puede ser producida desde arenas acuíferas cercanas por detrás de la tubería de revestimiento en los casos, igual que cuando mencionábamos la producción por gas, que exista fallas en el revestimiento de la tubería o exista pobre cementación. Las cantidades de agua en los problemas diagnosticados con el perfilaje de producción, las cantidades de agua que puede ser tolerada en la producción dependen de las características de la zona productora, en la facilidad para el levantamiento y en la habilidad para disponer de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el método de producción que nosotros evaluamos para este tipo de pozos, donde hay zonas con alta producción de agua, hay que evaluar si esa producción de agua no va a afectar mi método de producción. El alto corte de agua en pozos con gradiente normal de presión incrementa lo que sería la presión hidrostática del fluido combinado y eventualmente se pudiera matar el pozo. Otro de las afectaciones que nosotros podemos tener cuando hay alto corte de agua en pozos productores de petróleo, estas zonas pueden ser identificadas mediante el uso del gradiomanómetro en contacto con el medidor de flujo y un perfil de temperatura cuando existe lo que sería un fluido o un flujo bifásico. Para tasas menores y fluidos trifásicos, es decir, petróleo, gas y agua, se recomienda el uso del medidor empacado de flujo combinado con lo que sería el analizador de fluido, adicional a lo que es el gradiomanómetro y el perfil de temperatura. Con esta información, el diagnóstico conduce a lo que serían las posibles soluciones o recomendaciones para atacar este tipo de problemas. Las cantidades de agua o la cantidad de agua puede ser tolerada en la producción dependiendo de las características de la zona productora, en la facilidad para el levantamiento y en la habilidad para disponer de ella. El alto corte de agua en pozos con gradiente normal de presión incrementa la presión hidrostática del fluido y podemos matar eventualmente el pozo. Ahora, ¿cuáles serían los problemas en los pozos inyectores? En el segundo módulo, nosotros veíamos lo que es diferencias entre pozos productores y aquellos pozos que utilizamos para inyectar fluidos como el agua o el gas. En los pozos inyectores de agua o gas, la inyección se diseña para mantener un frente controlado y evitar la irrupción prematura que pueda producirse si una o más de las zonas reciben cantidades de fluido inyectado mucho mayores que las previstas. Esta situación debe ser detectada a tiempo, debemos tomar correcciones y nosotros medir qué cantidad de flujo o de fluido, se recibe por cada zona. El proceso es monitoreado tomando un perfil inicial y luego manteniendo un control periódico del perfil en los pozos inyectores. Para estos propósitos se utilizan herramientas como trazadores radioactivos y nosotros veremos a lo largo de este curso
lo que serían todo lo que refiere a estas herramientas. A continuación, nociones básicas del flujo en tuberías. Es importante, acá vamos a ver varios conceptos a nivel de yacimiento de la ingeniería de petróleo, como es flujo laminar, flujo turbulento, y es importante acá llevarnos nosotros o todos los ingenieros que están visualizando estos módulos de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la velocidad máxima, velocidad promedio, cuál es el perfil de velocidad, que a nosotros nos permita tener una idea de cuál es el comportamiento a nivel de poder diagnosticar una solución. El flujo laminar es el primero que discutiremos. Es el flujo, en el flujo laminar, la distribución de la velocidad, como pueden ver en la imagen derecha, es simétrica a la dirección del mismo. El flujo laminar sería igual a la velocidad en el centro de la tubería, denominado BC, por 1 menos el radio o la distancia medida desde el centro de la tubería entre el radio de la tubería al cuadrado en pies. El flujo turbulento, cuando se produce este tipo de flujo, el fluido es estacionario en la pared, como pueden ver en la imagen izquierda, y existe una capa delgada de flujo laminar cerca de ella, pero la velocidad tiene variaciones mucho menores, caracterizándose por un perfil de velocidad casi plano en la zona turbulenta. El flujo turbulento viene dado por la velocidad medida en el punto del flujo donde en esa zona es estacionario, por el factor de fricción, por lo que sería un factor, la distancia medida entre el centro de la tubería entre la rugosidad más 8.5. El número de Reynolds es un grupo adimensional que representa lo que sería la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de un fluido. Experimentalmente se acepta que si el número de Reynolds es menor a 2000, estamos hablando de un flujo laminar. Si el número de Reynolds es menor a 2000, está entre 2000 y 4000, hablamos de un régimen de transición. Pero si el número de Reynolds es mayor a 4000, hablamos de un flujo turbulento, y esta es la característica por lo general principal en la mayoría de los pozos, flujo turbulento. Acá podemos ver la ecuación del número de Reynolds y cómo viene dada la relación que les comentaba para laminar, transición y flujo turbulento. Ok, en los patrones de flujo, para poder entender un poco esta lámina, en cuanto a lo que es el flujo burbuja, tapón, espuma y neblina, estos serían los patrones de flujo. El flujo burbuja serían burbujas de gas distribuidas de forma homogénea, se mueven corriente arriba a través del petróleo. El flujo burbuja es este amarillo que ven acá, que como mencionábamos se mueve corriente arriba. El flujo tapón, que sería la imagen verde, a medida que asciende en la tubería, la presión va a caer o va a reducir. Las burbujas se expanden y aparecen nuevas que se unen formando un cúmulo o tapón de gas. El flujo espuma, la presión, el rojo, como ven acá, en el flujo tapón que mencionaba, se forman tapones, por eso se denomina tapón, porque
se forman más burbujas, se expanden y aparecen otras que se van uniendo y hacen que se formen tapones. El flujo de espuma se reduce aún más y los tapones tienden a unirse y se mueven hacia el centro de la columna. El gas arrastra pequeñas gotas de petróleo en suspensión a la pared de la tubería. Muchas veces cuando nosotros estamos realizando servicios, escuchamos comúnmente, sobre todo cuando estamos en pozos donde trabajamos con presión, hablar de flujo tapón o burbujas de gas, flujos burbuja. Es también comúnmente he escuchado en la industria petrolera. El flujo neblina, una mayor reducción de la presión, incrementa el volumen y el flujo de petróleo y gas. A altas velocidades del gas, el petróleo es transportado en gotas muy pequeñas, como pueden ver acá, por eso se llama de manera neblina, porque las gotas son de menor tamaño, distribuidas uniformemente en el gas y las dos fases se van a mover a la misma velocidad. Acá, como pueden ver, el hollow en las fuerzas I proporciona, hay una proporción volumétrica de un fluido en lo que es una sección de la tubería. Acá pueden ver en esta imagen lo que corresponde a la burbuja de petróleo. En la burbuja de petróleo pueden ver el medio acuoso, donde hay unas diferencias de densidades y las fuerzas, las diferentes fuerzas que actúan al colocar una burbuja de petróleo en una corriente. La velocidad de deslizamiento es la diferencia entre la velocidad de dos fases diferentes, una liviana y otra pesada, que estas fuerzas fluyen en conjunto dentro de la tubería y se debe a la acción de las fuerzas de flotación. Acá vemos lo que sería la velocidad de deslizamiento medido por las diferentes fuerzas dentro de la tubería. Acá vamos a ver un ejercicio donde se indica determinar la velocidad de deslizamiento y las fracciones de retenciones del agua y petróleo, que sería el hollow, si se conoce lo que sería, aquí estamos referenciando para el cálculo del hollow, como veíamos, la velocidad de deslizamiento. Entonces, para ello tenemos que evaluar lo que sería la fase pesada por el gráfico de retenciones y la velocidad de deslizamiento gráfico de Nicolás, que se llama el gráfico que refiere, donde podemos evaluar las diferentes densidades. Para ello, evaluamos todo lo que sería con la gráfica de retención versus densidades y evaluamos las velocidades de deslizamiento. Okay. En este gráfico es el que les mencionaba, el gráfico de Nicolás, podemos determinar determinación de retención versus densidades. En esta sección veremos propiedades y comportamiento de los hidrocarburos. El análisis del comportamiento volumétrico de los fluidos del yacimiento como una función de presión y temperatura es uno de los aspectos fundamentales con los que cuenta un ingeniero de yacimiento para poder evaluar lo que sería el yacimiento y posteriormente todos los pronósticos que se deseen realizar. El procedimiento empleado para evaluar el comportamiento, y hago en paréntesis porque que es algo en lo que siempre es una herramienta fundamental del ingeniero de yacimiento, la caracterización de los fluidos, es decir, ese análisis PVT le va a permitir a él poder de alguna forma caracterizar, predecir cómo es ese comportamiento del yacimiento.
Acá pueden ver cómo es nosotros veíamos en el módulo 2, cómo se utilizan tomas muestras precisamente para realizar tomas de núcleo y realizar toda esta caracterización. Ok, para el análisis PVT veremos algunos conceptos como solubilidad del gas natural o solubilidad del gas natural o RS, ¿verdad? Y acá es bueno, pues estas son fórmulas que se utilizan comúnmente a nivel de la ingeniería de yacimiento. Los factores que afectan la solubilidad del gas natural, acá vamos a estar haciendo unos ejercicios. La solubilidad del gas natural sería o viene dado por el volumen del gas en solución a una presión y temperatura sobre lo que sería el barril del petróleo a 14.7 pca, que serían unas constantes, y 60 grados Fahrenheit. ¿Cuáles son los factores que afectan la solubilidad del gas natural en el crudo? Sería la presión, temperatura, la gravedad del crudo, la gravedad del gas y el tipo de liberación. El factor volumétrico, en este caso del gas, del petróleo, el factor volumétrico del petróleo viene dado por los barriles de crudo saturado con gas entre un barril de crudo a presión y temperatura constante. Tener en cuenta el efecto de presión y temperatura. Generalmente el factor volumétrico mayor a 1 puede ser menor a 1 en crudos con muy poco gas, en solución a altas presiones y temperaturas moderadas. Acá vemos un ejemplo de lo que es el gas en solución, cómo es la solubilidad del gas. En estos casos podemos observar, y lo mencionaba en las láminas principales, que esta relación gas-petróleo debe ser en muchos casos monitoreada, porque al producirse el gas completamente, la energía del pozo disminuye y por ende su recobro final. El factor volumétrico del gas, o como también lo conocemos como VG, factor volumétrico del gas, es un factor que relaciona el volumen del gas de yacimiento a presión y temperatura al volumen de la misma masa de gas en superficie a una presión y temperatura constante. Y el factor volumétrico total o bifásico, conocido como BT, el factor volumétrico total o bifásico. Tenemos el factor volumétrico total o bifásico para crudos subsaturados. Tenemos el factor volumétrico para crudos saturados. Y finalmente lo que sería la viscosidad del petróleo en crudos saturados, en crudos subsaturados y en crudos saturados. En un yacimiento agotado, el crudo va a tener, por supuesto, una viscosidad mayor, es decir, se hace más pesado que la que tenía el crudo original. La comprensibilidad del petróleo, que es la comprensibilidad de una sustancia, es el cambio unitario de volumen a una presión y a una temperatura constante. Densidad del petróleo, densidad del gas, y estos son conceptos que nosotros debemos manejar para poder establecer de esta manera o poder calcular en las muestras de fondo tomadas todo lo que sería factor volumétrico, solubilidad del gas. Acá podemos ver un ejercicio
donde nos indica que una muestra de fondo fue tomada de un pozo cuyo volumen fue de 280 cc. La muestra fue llevada a condiciones de laboratorio a 60 y 14.7 LPCA y el volumen se redujo de 280 a 190. Se quiere calcular 1 factor volumétrico del petróleo, solubilidad del gas en el petróleo a condiciones de yacimiento. Entonces, por definición, vamos a aplicar las fórmulas que veíamos en la primera lámina de factor volumétrico del petróleo, lo que sería la solubilidad del gas, para de esta forma nosotros poder determinar cuáles serían o cuáles son las condiciones de esta muestra de fondo tomada en pozo. Acá vemos otro ejercicio donde debemos determinar el factor volumétrico del gas a una presión y temperatura de yacimiento a una muestra tomada del mismo ejercicio 1, pero se obtiene una desviación del gas de 0.7. Lo hacemos primeramente por correlación y luego aplicando las fórmulas que hemos revisado. Con este ejercicio número 3, determina el factor volumétrico total o bifásico a las condiciones de yacimiento de la muestra tomada del ejercicio número 1 si la solubilidad es de 800 pies cúbicos normales sobre barriles netos. Luego debemos determinar la densidad del petróleo con gas en solución, la densidad del gas a las mismas condiciones de yacimiento si la gravedad específica del petróleo y del gas son 0.83 y 0.7 respectivamente. Para ello debemos aplicar las fórmulas que vimos en la lámina de la densidad del petróleo y la densidad del gas, y es importante acá, y por eso se las muestro, pues poder nosotros manejar lo que sería la aplicabilidad de la relación gas-petróleo, de todo lo que es el comportamiento, pudiendo determinar lo que es la densidad del petróleo, densidad del gas, el factor volumétrico del petróleo, del gas y el factor volumétrico total o bifásico. En este ejercicio nos indica determinar la densidad del petróleo si su gravedad específica es de 0.83, la densidad del gas si su gravedad específica es de 0.7. Acá nuevamente aplicamos la fórmula para lo que sería la gravedad específica del petróleo y la gravedad específica del gas. Tomemos en cuenta que para la gravedad específica del petróleo nosotros utilizamos unas constantes, igual que para el gas, que deben ser aplicadas en cada una de las fórmulas. Esto sería a nivel de correlaciones, poder determinar la solubilidad del gas natural, el factor volumétrico del petróleo. Estas correlaciones nos muestran a través de los diferentes valores que podemos ver de gravedad del gas en solución y lo que sería el factor volumétrico. Podemos a través de estas gráficas tomar como referencia o esos valores y determinar en este caso el factor volumétrico del petróleo. A continuación, herramientas. Acá veremos algunas herramientas para el registro de producción e inyección. Ok. Entonces, con los registros de producción, estos registros que se corren en la completación de un pozo, ¿cuáles serían las funciones de estos registros? Podemos conocer el aporte de la zona productora. Para esto lo podemos hacer con un flow meter o un medidor de caudal. Conocer las fases que posee el fluido y su proporción. Con esto podemos determinar cuál es el porcentaje de agua y sedimentos, cuál es el porcentaje de petróleo en el sistema,
cuál es el porcentaje de gas en el sistema. Para ello, ¿qué utilizamos? Herramientas de identificación de fluido. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es el aporte de la zona productora, podemos realizarlo con un medidor de caudal. Si queremos conocer el porcentaje de agua y sedimento, gas, petróleo, nosotros podemos utilizar herramientas para ello. Y si queremos determinar anomalías a lo largo de la sarta, como fugas, entradas de fluido detrás del revestidor, evaluar tratamientos, estimulaciones, debemos realizar otros tipos de registros como los que se denominan o los conocemos como los de temperatura, de presión y registros de ruido. Herramientas para el registro de producción e inyección. Tenemos entonces a continuación algunas herramientas que vamos a ver acá. Medidores de la velocidad de flujo, conocido como flow meter, medidores de densidad, el gradiomanómetro, medidores de corte de agua como el hydrolog, el medidor de presión o manómetro de temperaturas y herramientas combinadas que son las que miden presión y temperatura, las PLT. Los medidores de caudal o flow meter. El flow meter es una herramienta de hélice del tipo flujo libre, cuya función es evaluar las tasas relativas de flujo con las cuales contribuye o aporta cada una de esas zonas productoras. El principio básico consiste en la medición de la frecuencia de rotación de una hélice que gira según la velocidad del fluido que se mueve en el pozo y pasa a través y frente a ella. La herramienta se corre centralizada para mantenerse en el centro de la columna de flujo y movida a velocidad constante a lo largo de la tubería, usualmente en contra de la dirección de flujo. La hélice está montada en un vástago sobre un mecanismo de baja fricción con un pequeño magneto ubicado en dicho vástago, de forma tal que cuando ella empieza a girar, genera una corriente cuya frecuencia de señal proporcional a esa velocidad de giro, la cual a su vez es directamente proporcional a la velocidad del fluido dentro de la tubería, relativa a la de la velocidad de la herramienta como tal del flow meter. Entonces acá podemos ver el medidor continuo de flujo, el medidor, lo que sería acá bajo caudal, y el medidor de caudal total. Acá tenemos medidores de flujo continuo y medidores de flujo de caudal total. En esta imagen, en el tipo continuo, en movimiento al bajar o subir, va a medir lo que sería esa cantidad total. Acá vemos algunas características principales de la herramienta para algunos modelos específicos, donde podemos ver, por ejemplo, para qué diámetro de tubería aplicaríamos, cuál sería la resolución, la presión máxima y temperatura máxima a la que pudiéramos aplicar o utilizar esa herramienta. Acá vemos algunas imágenes de lo que sería un flow meter. Este es un flow meter tipo spinner. Son utilizados comúnmente en la industria petrolera. Tenemos los inline spinner y los basket flow meter. Como pueden ver, tenemos para medir flujo continuo o flujo total como el basket flow meter. El flow meter continuo moderado registra diámetros pequeños. El flow meter full bore es alto caudal y el flow meter inline se coloca en cualquier posición de la sarta y se utiliza principalmente como información de soporte. Aquí podemos ver una herramienta combinada para medir presión y temperatura. Tenemos acá en la punta lo que sería el termómetro, el manómetro, gradiomanómetro y el medidor de flujo libre.
con este tipo de herramientas podemos medir lo que serían varios parámetros. ¿Dónde utilizamos estos tipos de herramientas o cuáles serían las aplicaciones para el flow meter? Determinar la velocidad superficial total, determinar tasas de producción e inyección, determinar perfiles de producción e inyección, evaluar estimulaciones, detectar cuando hay flujo cruzado, detectar cuando hay fugas mecánicas. En este caso, debemos encontrar la velocidad total del fluido en cualquier punto del hoyo, encontrar una manera de identificar y cuantificar los tipos de fluido en cualquier punto del pozo y convertir velocidad de fluido en caudal de producción. Aquí podemos ver las diferentes velocidades subiendo y bajando en un pozo productor. Acá lo que corresponde al flujo laminar o el flujo turbulento, que ya veíamos las definiciones anteriormente, lo que sería la velocidad promedio, se relaciona con la velocidad aparente medida con el spinner. Interpretación en flujo multifásico. ¿Cómo utilizamos nosotros el flow meter cuando hablamos de flujo multifásico? Ok. En la interpretación en flujos multifásicos, los valores de C, es decir, los que pueden ver en la gráfica en el lado izquierdo, de 0.5 a 1.0, para realizar correcciones de medidas de flujo, donde C va a ser igual a la velocidad promedio entre la velocidad medida. En condiciones de flujo turbulento se utiliza como en la correlación como valor C 0.83, es decir, cuando ya entramos acá con un número de Reynolds, que lo definíamos cuando estaba entre 2000 y 4000, o cuando era menor a 2000, entre 2000 y 4000 y mayor a 4000, se clasifican los distintos tipos de flujo. La medida de velocidad de flujo se corrige al multiplicarla por el factor de corrección. Se calcula la tasa de flujo total o acumulada, donde BC sería la velocidad corregida y K la velocidad medida. Acá podemos ver en esta lámina cuál sería el promedio de la velocidad de fluido para los diferentes diámetros de case o diferentes OD. Ahora, ¿cómo convertimos la velocidad de flujo a caudal? Tenemos una fórmula para poder realizar esta conversión, donde tenemos el ID o diámetro interno de la tubería, el factor de conversión, y Q va a representar, el caudal representa la producción total o mezcla de todas las fases presentes en el pozo, es decir, agua, gas. Acá vemos el ejercicio número 1, donde debemos calcular la tasa de flujo si la velocidad dada por la herramienta es de 50 pies por minuto y la tubería tiene un revestimiento de 7 pulgadas y del peso es 23 libras-pie. Acá debemos suponer que el flujo es turbulento y el diámetro interno de la tubería es 6.366 pulgadas. Para ello, entonces aplicamos la fórmula que vimos anteriormente y nos da un caudal total de 2.354 barriles día. En el ejercicio número 2 también nos mandan a determinar la tasa de flujo total que fluye en un revestidor de 7 pulgadas y 23 libras-pie. Acá también debemos asumir que el flujo es turbulento y aplicamos entonces la velocidad
de flujo o de fluido corregida por turbulencia, que viene dada por la fórmula donde velocidad de flujo corregido, ¿verdad? Que era la que veíamos, va a ser igual a lo que veíamos acá, BF por C, que son valores que podemos determinar con esta gráfica, donde C viene dada por la velocidad promedio entre la velocidad medida, y determinar de esta forma lo que sería la velocidad del fluido y luego la tasa de flujo total, donde va a ser igual a 1000 por la velocidad de flujo corregida entre K, que es la constante o velocidad, la constante K es la velocidad en pies por minuto de fluido para una tasa de 1000 barriles día, que es lo que indica acá este 1000, en un casing de 7 pulgadas y 23 libras peso. Entonces nos vamos a la tabla donde nosotros, esta tabla que yo mostré acá, donde nosotros para un casing de 7 con ese diámetro buscamos cuál sería el valor y poder calcular la tasa total. El ejercicio número 3, en un pozo con 2 intervalos productores completados con revestidor de 7 pulgadas y un peso de 23 libras pie, se tiene la velocidad del cable en pies por minuto y debemos calcular el caudal del intervalo 1 del intervalo 2. Ok, aquí se elabora primeramente el gráfico de calibración y se obtienen las velocidades para el intervalo 1 y para el intervalo 2. Calculamos lo que serían los caudales para el intervalo 1 y 2 y luego se haría la resta de lo que sería la tasa total en el intervalo 2 menos la tasa total del intervalo 1. Ok, aquí vemos las gráficas para calcular la tasa individual, donde utilizamos la diferencia, que es la que vemos acá en esta sección, donde dice para el Q del intervalo 2 va a ser igual al Q del intervalo, a la tasa del intervalo 1 y 2 menos la tasa del intervalo 1. Ok, acá podemos ver en este registro, esto acá Spinner fue la herramienta, el tipo de herramienta que se utilizó y cómo vamos obteniendo a través de ese efecto Y todas las zonas o ese nivel de flujo para cada una de las zonas productoras. Herramientas de identificación de fluidos. Acá vamos a ver otra herramienta, ya vimos el flow meter, ahora vamos a ver en esta sección el gradiomanómetro. El gradiomanómetro, con él podemos medir densidad de fluido y está diseñado para medir en gran resolución cambios en el gradiente de presión. Esta información se utiliza para identificar la naturaleza de los fluidos presentes en el pozo, lo cual se logra midiendo la diferencia de presión entre dos sensores espaciados a 2 pies. La diferencia de presión entre dos puntos en el pozo en una tubería vertical es el resultado de la suma de la diferencial de presión hidrostática más la pérdida por fricción. El término hidrostático es debido a la densidad promedio del fluido dentro del espaciamiento de 2 pies de tubería. El término de fricción es el resultado de pérdidas de presión debidas a la fricción del fluido contra las paredes del pozo y la superficie de la herramienta. Para las tasas usualmente encontradas dentro de revestidores y del hoyo desnudo, el término por fricción es usualmente despreciable y por lo tanto el registro representa únicamente el término hidrostático. En la práctica, el registro se puede escalar en unidades de densidad de fluido. La herramienta se calibra antes de comenzar lo que sería el perfil dentro del pozo.
en dos fluidos de densidad conocida, por ejemplo, aire y agua, para aumentar la precisión de la medida. En el campo, esto se logra ajustando la sensibilidad del circuito de medición de forma tal que la herramienta lea 0.0 gramos sobre centímetros cúbicos en el aire y 1.0 gramos. Acá vemos una fotográfica de cómo está formado el radiomanómetro por un full expansor, el fuelle inferior, un tubo conector, la carcasa ranurada, el fuelle superior y lo que es el transductor. Aquí vemos algunos modelos de radiomanómetros, diferentes modelos, como lo veíamos también para el flow meter, para diferentes condiciones de presión y temperatura. En pozos viejos, el radiomanómetro usado en conjunto con otras herramientas de producción proporciona información para diagnosticar problemas tales como entradas de agua o relación gas-petróleo muy elevada y permite que los programas de reparación resulten bien planificados. El flujo bifásico, es decir, dos fases, tenemos agua-petróleo, gas-petróleo o gas-agua. El radiomanómetro en conjunto con un medidor de flujo proporciona suficiente información para resolver las tasas volumétricas de cada componente de la mezcla en lo que sería cada zona de producción. El flujo trifásico, es decir, petróleo, agua y gas, la entrada de cantidades significativas de gas libre en una columna de líquido, resulta evidente en lo que sería el registro. Del mismo modo, la entrada de agua en una columna de fluido más liviano, petróleo y gas, también se puede observar con este tipo de herramienta. El radiomanómetro, junto con otros sensores de la herramienta PCT o PLT, puede usarse en la evaluación de pozos nuevos. En ciertos casos es factible determinar aún la permeabilidad y el potencial a pleno flujo de las zonas productoras. El gradiente de presión, que es normalmente requerido para otros propósitos, puede determinar con precisión la interfaz entre fluidos en un pozo estático y permite conocer lo que serían los gradientes de petróleo, el gradiente del gas y del agua de formación. Resulta obvio que las fracciones de dos fluidos o retenciones en una mezcla en el fondo del pozo puedan ser calculadas si se conoce la densidad de lo que sería cada fluido, que eso lo vimos en la primera sección, cómo calcular la densidad del gas, la densidad del petróleo. Y con el radiomanómetro, las fracciones en el fondo del pozo pueden determinarse también en forma gráfica o para efectos cuantitativos. Vemos para una mezcla agua-petróleo se calcula la densidad del fluido mediante la siguiente expresión. Tenemos que la densidad para la mezcla se determina o es igual al Hall del agua por la densidad del petróleo más el Hall del agua respectivamente por lo que sería la densidad del agua. Luego vamos a obtener una expresión para calcular el Hall del agua a partir de las densidades de lo que sería el agua y la densidad del petróleo, a condiciones de presión y temperatura de lo que nos esté leyendo el radiomanómetro. Por ejemplo, si las condiciones del yacimiento, la densidad del petróleo es 0.8 y la del agua es 1.05, cuando el radiomanómetro lea 0.94, nosotros debemos calcular cuál es ese Hall. Esto significa que debemos nosotros aplicar esta fórmula donde nos indica que el Hall del agua es 56%. Luego, el Hall del petróleo va a ser igual a el Hall del petróleo a 1 menos el Hall del agua. Si hay dos fases en la mezcla, sabemos que 1 es igual
al Hollow del agua más el Hollow del petróleo, lo que implica que el Hollow del petróleo es 1 menos el Hollow del agua. Ok, con una gráfica conocida, la diferencia de densidades entre agua y petróleo se determina lo que sería el valor de la velocidad de deslizamiento, y sabemos que la velocidad de deslizamiento es igual a la velocidad del petróleo menos la velocidad del agua. Es decir, que la velocidad del agua viene dada por el uso de la misma fórmula, solo que a la velocidad le vamos a la velocidad del deslizamiento, sería 1 menos el Hollow del agua. Acá vemos otra fórmula para calcular la tasa de flujo. Es importante determinar que nosotros para cada intervalo perforado debemos aplicar la fórmula si queremos saber, porque recordemos que cada estrato tiene un comportamiento diferente por diferentes características de estratigráficas que ya vimos muchas veces. Por ejemplo, tenemos estratos de permeabilidad alta, permeabilidad baja, otro estrato de permeabilidad media. Por eso nosotros debemos caracterizar cada uno. Ok, acá vemos un ejercicio donde debemos determinar las tasas de flujo de agua y petróleo de un intervalo cuya tasa total es 3.500 barriles día. Entonces, nosotros queremos determinar cuál es la tasa de flujo de agua en ese intervalo si la producción total es 3.500. Entonces, para ello, yo debo calcular lo que sería la tasa del agua, la tasa del petróleo. Luego haríamos una relación en base a las propiedades físicas de los fluidos y calcular de esta manera lo que sería la tasa de flujo de agua para ese intervalo. El gradiomanómetro es muy sensible y como tal es afectado por la fricción con los líquidos y por la desviación de la herramienta dentro del hoyo. La corrección por gradiente de fricción se evalúa con las curvas de la figura que vemos a la derecha. La corrección por inclinación se basa en que un hoyo inclinado, el espaciamiento deja de ser de 2 pies, como lo veíamos al principio, y se hace menor a medida que aumenta la inclinación. Para la corrección se divide el valor leído por el gradiomanómetro entre el coseno del ángulo de desviación del hoyo o mediante el gráfico 4.9. Este gráfico, que es la corrección por inclinación de lo que sería la densidad verdadera. Acá vemos algunos ejercicios para determinar, como veíamos en la otra sección, tasas de flujo de agua y petróleo para intervalos diferentes y cómo nosotros aplicamos las fórmulas vistas hasta ahora para calcular las retenciones en cada intervalo. Ok, es importante, como vemos en este ejercicio, nosotros podemos combinar este tipo de herramientas. Acá vemos en este ejercicio cómo combinan flowmeter y gradiomanómetro y cómo a través de ello podemos determinar tasas de producción a condiciones de fondo y condiciones de superficie. Ahora bien, densidad del fluido. Ok, entonces hasta acá hemos visto dos herramientas que corresponden al flowmeter, gradiomanómetro. Estas herramientas las podemos utilizar por separado o podemos hacer combinación de ellas.
La herramienta nuclear de densidad fluido sería la tercera herramienta, opera con un principio similar a la de la herramienta de densidad de formación. Una fuente de rayos gamma es posicionada con respecto a un detector de rayos de gamma de tal manera que los fluidos en el hoyo actúan como un absorbedor. La ventaja de este tipo de herramientas sobre el radiomanómetro es que sus mediciones no son afectadas por las desviaciones o lo que sería la inclinación del hoyo o por efectos de fricción. Sin embargo, dado que la herramienta depende del decaimiento radioactivo, las lecturas están sujetas a variaciones estadísticas. También debe ser notado que la cantidad medida es el promedio de la densidad de una mezcla fluyendo, por lo tanto, está sujeta a los mismos efectos Holob como el radiomanómetro. Ok, ¿cómo sería la calibración de esta herramienta? El proceso consiste en hacer pasar un calibrador, como lo están viendo acá en la imagen, de aluminio, que tiene varias posiciones correspondientes a diferentes densidades, entre las fuentes de rayos gamma y el detector en las diferentes posiciones a fin de obtener los valores de calibración, tal como se muestran acá en la figura. La ecuación es la que estamos mostrando, donde la densidad del fluido viene dado por el logaritmo de las cuentas por segundo de calibración menos el logaritmo de las cuentas por segundo del registro dividido entre las cuentas por segundo para calibración del aire menos las cuentas por segundo del agua fresca. ¿Cuáles serían las aplicaciones con este medidor de densidad? Distinguir gas de fluidos más pesados, análisis de flujo con 2 fases, análisis de flujo con 3 fases, determinación de contactos de fluidos estáticos en el hoyo. Ok, ¿cuáles serían entonces las aplicaciones de este tipo con esta herramienta? Como veíamos, podemos distinguir gas de fluidos más pesados, análisis de flujo con 2 fases, flujos con 3 fases, determinación de contactos de fluidos estáticos en el hoyo. Este tipo de herramientas es muy confiable en sistemas de flujo de 2 fases, donde hay solamente gas y líquido, ya que debido a la gran diferencia que existe entre las densidades del gas y del líquido, permite una fácil identificación de lo que serían los aportes de gas. Sin embargo, en el caso del agua y petróleo, la diferencia de densidades podría ser muy pequeña, especialmente entre petróleo pesado y agua fresca. El mejor ambiente para aplicar o para usar este tipo de herramientas sería en yacimientos o en yacimientos de petróleo liviano y agua salada. Una razón de cuentas altas indica un fluido de baja densidad y una baja razón de cuentas indica un fluido de densidad alta. Medidor de corte de agua. La función de los medidores de corte de agua es detectar el agua en el fluido que se está produciendo y determinar en conjunto con la herramienta de medición de flujo cuáles son esas zonas que nos están aportando agua. El principio de esta herramienta es medir la constante dieléctrica del fluido y consiste en pasar el fluido presente en el pozo hacia el sensor, que lo vamos a ver acá en la figura 5.8, cómo van haciendo pasar ese fluido a través de unos orificios. Una placa conforma el cuerpo de la herramienta y la otra es el electrodo protegido con teflón. El fluido que penetra actúa como un aislante o dieléctrico y un campo eléctrico es aplicado al área de flujo en forma radial con un determinado voltaje. Electrónicamente, esta medida es convertida a frecuencia, cuentas por segundo, enviada y registrada en superficie. Las constantes dieléctricas de los fluidos se muestran de la siguiente manera. Para el agua tenemos una constante de 60 a 80, para el petróleo de 2.8 a 3.0 y para el gas 1.0.
Ok, es importante resaltar que para lo que es el agua y el petróleo, existe una constante, hay una diferencia entre lo que es la constante dieléctrica, lo cual hace que la herramienta sea muy eficaz a la hora de detectar el agua, permitiendo obtener un cálculo de los porcentajes de ambas fases en sistemas de agua y petróleo, especialmente cuando el agua es fresca y el petróleo es pesado. La calibración de la herramienta HydroTool es de vital importancia, ya que establece 2 puntos de referencia para hacer los cálculos de porcentaje de lo que sería el agua y el petróleo. La curva de respuesta de la herramienta de frecuencia versus porcentaje de agua la vamos a ver en la figura siguiente. De esta manera podemos hacer una relación de lo que sería con esta lámina, con esta gráfica, perdón, lo que corresponde a la curva de respuesta de la herramienta de frecuencia versus el porcentaje de agua. Ahora, ¿cómo responde este medidor de corte de agua cuando son mezclas bifásicas? La calibración se efectúa a condiciones de superficie por observación de la respuesta del sensor. La respuesta en el fondo se determina corrigiendo las lecturas de calibración en superficie por temperatura y por presión. El proceso se efectúa con los gráficos que mostraremos, el 5.10 y el 5.11, como se los estoy acá mostrando. La corrección se sustrae de las señales en superficie y con la lectura indicada para la mezcla se obtiene en la abscisa el valor del índice de lo que sería el corte de agua. A nivel de las gráficas 5.10 y 5.11, el eje de las abscisas Y. Para interpretar la herramienta en flujos bifásicos usamos la siguiente fórmula, donde tenemos las constantes dieléctricas para lo que sería el agua y el petróleo y las retenciones del agua respectivamente. ¿Cuál es la respuesta de los medidores de cortes de agua en mezclas trifásicas? Cuando hablamos de mezclas trifásicas, nosotros debemos obtener primeramente las retenciones individuales para cada fase, luego estimamos las velocidades de deslizamiento y calculamos las tasas de fluido individuales, los valores de retención y las velocidades de deslizamiento. Acá vemos un ejercicio donde utilizamos o cómo se realiza el cálculo de retención para cada fase, utilizando el gráfico 5.14 para lo que sería realizar el cálculo de retención. Acá tenemos algunos ejercicios donde de acuerdo al análisis PVT que se tiene y conocemos densidades de lo que sería el gas, la densidad del petróleo y la densidad del agua, debemos determinar las tasas de fluido a ciertas condiciones de presión y temperatura. A continuación veremos algunas herramientas auxiliares. Hasta ahora entonces vimos herramientas como Flowmeter, vimos medidores de flujo para cuando tenemos fluidos, estamos en presencia de agua y petróleo, o cuando estamos en fluidos trifásicos. Ahora veremos herramientas auxiliares. Tenemos medidores de temperatura. Los termómetros fueron quizás los primeros que se utilizaron en la industria petrolera. Hoy en día existen herramientas donde sin duda los termómetros se utilizan de manera combinada, es decir, se utilizan en registros donde acoplamos los termómetros con otras herramientas, y los termómetros se utilizan para obtener medidas de temperatura absoluta, gradientes de temperatura y perfiles de temperatura, y en forma cualitativa para observar los cambios anormales como la localización de entrada de fluido,
y flujo por detrás del revestidor. En los principios de medición y descripción de la herramienta, tenemos que esta herramienta consiste en un elemento o sensor conformado por un filamento de platino cuya resistencia cambia con los cambios de temperatura al estar expuesto al fluido del pozo. La unidad de medición de esta herramienta es Fahrenheit y las características principales, al igual que como vimos con los medidores de flujo y densidad, tenemos ciertas condiciones de presión y temperatura para lo que sería la resolución de esta herramienta. Ok, acá vemos en la gráfica cómo para diferentes tasas tenemos gradientes geotérmicos diferentes para cada uno de ellos. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Determinar el gradiente geotérmico. Con estos medidores de temperatura también podemos detectar fugas mecánicas, definir puntos de entrada o salidas de fluido en el hoyo, determinar canalizaciones, determinar zonas ladronas y evaluar estimulaciones. Sensor de presión. El sensor de presión es otra de las herramientas comúnmente utilizadas y se bajan en la sarta con registros de producción. Y con esta herramienta se pueden realizar pruebas de presión. Pueden ser pruebas tanto en pozo abierto o pozo cerrado, es decir, restauración y fluyente. Los hidrófonos, que serían medidores de ruido, son aquellos que utilizamos para escuchar ruidos particulares en el fondo. Esto nos permite determinar si hay roturas a nivel de tubería, permiten confirmar la interpretación de flujo detrás del revestidor y la detección de fluido. El hidrófono capta minúsculas variaciones de presión producidas por el sonido y esta las envía a superficie. Las mediciones se efectúan deteniendo la herramienta a la profundidad requerida para evitar los ruidos causados por el movimiento de la herramienta. La unidad de medida de esta herramienta es RMS en voltios y existen dos tipos de hidrófonos, los de frecuencia simple o continua y los de frecuencia múltiple o estacionaria. Estas herramientas poseen un transductor que convierte el sonido en una señal eléctrica, lo cual es amplificada y transmitida hasta la superficie a través de un cable. Ok, el ruido dentro del pozo se encuentra en función de la aceleración o la turbulencia y el movimiento de fluidos por causa de la variación es la presión diferencial. Así, pues tenemos diferentes niveles de ruido o diferentes tipos de ruido y estos pueden clasificarse mediante el análisis del espectro de frecuencia de la señal en comparación con patrones simulados, lo que sería en laboratorio. Los valores se presentan como una serie de puntos en escala logarítmica. Es posible identificar los casos más comunes según la respuesta de lo que sería la herramienta. Y con este tipo de perfiles, combinados con otros registros, generalmente de temperatura, podemos obtener información precisa, ¿no? Con este tipo de frecuencia, o sea, con el nivel de frecuencia que nosotros medimos, podemos interpretar gas, flujos monofásicos o fluidos bifásicos. Acá vemos cómo sería la composición de la herramienta o hidrófono. Hablamos pues del sensor de temperatura, el localizador de cuellos, el sensor de ruido, el cartucho electrónico y la cabeza del cable.
El calibrador a través de tubería, este calibrador dispone de 3 brazos en forma de ballesta, cuyos movimientos quedan registrados por medio de un potenciómetro lineal ubicado en la parte inferior de la sonda. Estos perfiles de calibración los utilizamos en hoyos desnudos. En este caso, cuando nosotros queremos saber los distintos diámetros de hoyo, utilizamos este tipo de herramienta. En hoyos revestidos pueden señalar las anomalías en el diámetro del revestidor, tales como deformaciones por alta densidad de perforaciones, ventanas, obstrucciones parciales y reducciones. Aquí vemos algunos caliper, trazadores radioactivos, que serían otro tipo de herramientas, se emplean para determinar el patrón de viaje de los fluidos. La herramienta lleva una cantidad de material radioactivo dentro del pozo y los movimientos de fluidos pueden ser trazados dentro del pozo mediante uno o más detectores de rayos gamma montados por encima y por debajo del eyector del material radioactivo. Las especificaciones de la herramienta son las siguientes. Para un tipo de trazador radiactivo tenemos longitud de 11.1 pies, peso 90 libras, capacidad 200 ml y número de eyecciones de 50 a 80. Aquí vemos algunos modelos disponibles para esta herramienta. Los trazadores radioactivos pueden dividirse en 2 categorías. La primera usa un dispositivo estándar de rayos gamma para registros de flujo y también es usada para detectar canales y evaluar tratamientos efectuados en el pozo, fracturamiento hidráulico, cementación y empaque con grava, mediante la comparación de perfiles registrados antes y después de inyectar fluidos contenedores de material radioactivo dentro del pozo. La diferencia entre ambas corridas identificará la ubicación del material. La segunda posee un detector múltiple de rayos gamma y los detectores realizan un seguimiento de lo que sería el material radioactivo inyectado. Como es el análisis cuantitativo, la herramienta es colgada en forma estacionaria dentro del pozo y se realiza lo que sería la eyección, liberándose el material radioactivo. Algunas de las aplicaciones podemos utilizar este tipo de herramientas podemos utilizar este tipo de herramientas en pozos donde por lo general tenemos inyección de agua o de gas. Podemos aplicarlos en ubicación de las zonas que han recibido inyección. Las entradas de gas en un pozo en producción se pueden detectar por el efecto de enfriamiento que podamos tener. La entrada de líquidos, petróleo, agua causa lo que es anomalías en el perfil y frecuentemente es posible detectar movimientos de fluido por detrás de lo que es la tubería. Estos modelos son capaces de tomar en cuenta el deslizamiento entre las 3 fases. Como parámetro de control utilizan una función de error que debe ser minimizada. La herramienta PLT, acá vemos que cómo estaría ella conformada. Aquí vemos algunas fotos de registros o herramientas gamma ray, radiomanómetro, herramientas para medir presión, temperatura. Vemos el inline spinner, el full bore, el centralizador. Acá podemos ver una imagen pues más clara de cómo estaría formada la herramienta. Acá podemos ver cómo podemos combinar esta herramienta para que nosotros podamos obtener distintos parámetros. Al menos 5 herramientas individuales son incluidas en una sarta, cuya ventaja principal sería que vamos a obtener mayor información sobre la misma. Las principales aplicaciones serían evaluar la eficiencia de la computación,
podemos detectar problemas mecánicos, si hay modificación, si hay aislamiento, suministrar guías en trabajos de rehabilitación de pozos, evaluar efectividad, monitoreo de la producción e inyección, detectar zonas ladronas, cómo sería el flujo entre estratos. Con este tipo de perfiles nosotros podemos ver distintos parámetros. Acá podemos ver cómo sería a través de cada uno de ellos el comportamiento. El registro de adherencia al cemento. ¿Qué información nos da este tipo de registro? Uno de los procesos posteriores al trabajo de cementación de un pozo está relacionado a que nosotros como ingenieros podamos saber si este cemento quedó bien establecido y que nosotros no vamos a tener problemas a futuro. Para ello se requiere realizar una evaluación de este cemento. La efectividad va a venir dada por evaluar primeramente la temperatura. Debemos correr un termómetro dentro de la tubería para detectar lo que sería el tope del cemento. Y luego rastreadores térmicos, por ejemplo el Carnot-Lite, para nosotros poder determinar la adherencia. El registro de mezcla o unión del cemento es un registro sónico capaz de detectar lo que sería el tope del cemento y determinar la calidad de la capa del cemento. Esto pasa por la tubería de revestimiento y es recorrido por un receptor a unos 3 pies de distancia. Debido a que la velocidad del sonido es mayor dentro de la tubería de revestimiento que en la formación o el lodo, las primeras señales de retornar son las que provienen de la tubería de revestimiento. Si la amplitud de la señal es grande, indica que la tubería está libre, entonces la mezcla es pobre. Cuando el cemento está firmemente unido a la tubería de revestimiento de la formación, la señal es más debilitada y es característico detrás de la formación detrás de la tubería de revestimiento. La señal también puede indicar en dónde el cemento está unido a la tubería de revestimiento, pero no a la formación. El CBL usualmente da una curva de amplitud y un registro de densidad variable, el cual va a indicar a través de señales oscuras o claras cómo es esa unión del cemento. No hay una escala estándar para medir lo que sería la mezcla de cemento, entonces se pueden dar quizás muchas diversidades en lo que es la interpretación del registro. Es recomendable correr este tipo de registro entre 24 y 36 horas después del trabajo de cementación. En conclusión, tenemos que el CBL reaccionará a la presencia de un microespacio anular. Esto por lo general con el tiempo se puede resolver y algunos operadores recomiendan correr el CBL bajo presión para eliminar este tipo de efectos. Acá tenemos lo que es los principios de los registros de cementación, donde tenemos diferentes tipos de onda dependiendo de dónde nosotros estemos viendo la procedencia del cemento. Las herramientas de registro de cementación emiten una energía acústica o lo que se conoce como omnidireccional que viaja a través de los fluidos del revestidor desde un transmisor y se reflejan de regreso a través de ellos. La amplitud del receptor es proporcional a lo que sería el porcentaje de la circunferencia. Aquí podemos ver en la gráfica esa cómo viaja esa onda de sonido. ¿Okay? El primer pico positivo se refiere como E1 con sus subsecuentes picos positivos con numeración impar. Y la numeración par corresponde a los picos negativos. Los receptores detectan la sumatoria de todas las formas de ondas generadas por reflexión de lo que sería la señal sónica desde revestidor 1, formación 2, lechada de cemento y fluido del revestidor. La composición es afectada por lo que sería la calidad del
acoplamiento acústico, fuerzas comprensivas del cemento, espesor de la lechada y de la pared del revestidor. Aquí podemos ver cómo sería la forma de la onda, por ejemplo, sin cemento. La magnitud de la onda es mayor en tuberías libres, creando un efecto anillo, y si el revestidor no está acústicamente acoplado a un material sólido en el anular, la única señal detectada por el receptor será la señal del revestidor. Estos son algunos principios básicos de lo que corresponde a los registros de cementación. Es importante que nosotros los factores que pudieran prevenir la detección de la señal de la formación pueden ser si hay secciones en el hoyo, hay cortes de gas, hay formaciones no consolidadas. Si hay un canal entre la lechada de cemento y la formación, por lo general no se va a identificar la onda, ¿no? La forma de la onda. Un canal en el anular establece un acoplamiento parcial. El receptor detectará toda la onda compuesta con la señal del revestidor y la señal del fluido del revestidor siempre será detectada por el receptor. La señal del revestidor es reflejada a través del revestidor, lo que sería el revestidor no cementado, pero nosotros podemos obtener este tipo de información, bien sea porque el centralizador está mal o es pobre, hay centralización pobre del revestidor, remoción inadecuada de los ripios y excesiva separación del agua libre. Acá vemos entonces lo que sería el registrador de intensidad modulada, la señal, la preparación de la señal y la señal acústica. Serían las formas de onda que nosotros podemos obtener. Para realizar la evaluación cuantitativa de la calidad del cemento, además de usar la interpretación de los registros CBL y BDL, se incluyen otras combinaciones por registros como el gamma, un localizador de cuellos y el tiempo de medir lo que es el tiempo de propagación. Recordemos el tiempo de adherencia al cemento, nosotros podemos entrar entre 24 y 36 horas para realizar este tipo de registro. Aquí vemos, por ejemplo, cuando tenemos factores en tubería libre, cuando hay buena adherencia del cemento, como es el tipo de onda, y cuando hay microanillos o canalización. En el índice de adherencia sería la relación entre la atenuación en la zona de interés, la evaluación mirada por la atenuación de la zona de interés entre la atenuación de la zona 100% cementada. Con esto damos por finalizado lo que serían los diferentes registros que tenemos en esta sección. Es bueno, importante, concluyendo para todos, que a nivel de la industria petrolera utilizamos, además de las herramientas, diferentes registros para nosotros verificar cuál ha sido la eficiencia de las estimulaciones, cuál fue, por ejemplo, cuando nosotros realizamos en abandonos de pozos, esos tapones que se realizan como el tapón, el tapón final, el intermedio y el tapón de superficie, cómo ha sido esa adherencia del cemento. Tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a medir la densidad, temperatura, y la combinación de ellas nos puede dar una caracterización de lo que es el yacimiento. Quiero dar las gracias especialmente al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo por esta oportunidad que se me presentó para, a través de los conocimientos adquiridos a lo largo de estos 8 años en mi carrera como ingeniera de petróleo, poder poner a la disposición de otros ingenieros, colegas, información valiosa. Revisamos todo lo que tiene que ver con completación de pozos, fluidos de completación,
técnicas de cañoneo. Vimos finalmente en este módulo registros de producción, a su vez herramientas que podemos utilizar combinadas para obtener y llevar como bandera la producción adecuada de cada uno de los pozos, evaluar la relación gas-petróleo, no depletar los mismos, considerar que esa relación gas-petróleo o ese gas que da la fuerza al hidrocarburo, como al petróleo como tal, pueda ser administrada para que una vez que tengamos esa relación no podamos también tener viscosidades mayores porque ese gas ya haya sido consumido. Gracias a todos por esta oportunidad. Espero que estos módulos hayan sido de gran aporte. Nos llevamos conceptos básicos muy importantes como flujo laminar, flujo turbulento, número de Reynolds, cómo saber cuando estamos en presencia de un flujo laminar o de flujos turbulentos, cómo calculamos la densidad del petróleo, la densidad del gas, lo que sería el factor volumétrico del petróleo, el factor volumétrico del gas, la relación o la solubilidad del gas. Y espero que, como mencioné anteriormente, esto sea de gran ayuda y que estos conocimientos puedan seguir aportando para el futuro de todos y para el futuro de este gran país, Colombia.